Evangelio de hoy. Tema: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primera lectura. Comienzo del libro de Ruth. En aquellos tiempos en que gobernaban los jueces en Israel, hubo una gran hambruna en el país. Debido a eso, el hombre de Belén de Judá se trasladó a los campos de Moab con su mujer, Noemí, y sus 2 hijos. Al poco tiempo falleció Elimelec, el marido de Noemí, y quedó sola con sus 2 hijos. Ambos tomaron como esposas a mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Al cabo de 10 años murieron también los 2 hombres, y Noemí quedó desamparada sin esposo y sin hijos. Al enterarse de que el Señor había atendido a su pueblo dándole pan, Noemí con sus 2 nueras emprendió el camino de vuelta desde la campiña de Moab. Orfa, dándole un beso, se fue a su casa. Ruth, en cambio, se quedó con ella. Noemí le dijo entonces: ¿por qué no te vas también tú con tu cuñada, y así regresas a tu casa y a tus dioses? Ruth le replicó: no me obligues a dejarte yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas iré yo, y donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí, acompañada de Ruth, su nuera moabita, regresó de Moab, y justo cuando llegaron a Belén estaba comenzando la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios.
Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. El Evangelio de hoy nos presenta una conversación bonita entre Jesús y un doctor de la ley. El doctor quiere saber de Jesús cuál es el primer de todos los mandamientos. Hoy también mucha gente quiere saber lo que es más importante en la religión. Algunos dicen que es ser bautizado, otros dicen que es rezar, otros dicen ir a misa o participar del culto el domingo, otros dicen amar al prójimo, otros se preocupan solo con las apariencias o con los cargos en la iglesia. A un doctor de la ley que había asistido al debate de Jesús con los saduceos, le gustó la respuesta de Jesús y percibió su gran inteligencia y quiso aprovechar la ocasión para plantear una pregunta. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? En aquel tiempo, los judíos tenían una gran cantidad de normas para reglamentar en la práctica la observancia de los 10 mandamientos. Algunos decían: todas estas normas tienen el mismo valor, pues todas vienen de Dios. No nos incumbe a nosotros introducir distinciones en las cosas de Dios. Otros decían: algunas leyes son más importantes que las otras, y por esto obligan más. El doctor quiere saber la opinión de Jesús. Jesús responde citando un pasaje de la Biblia para decir cuál es el primero de todos los mandamientos. Es amar a Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. En el tiempo de Jesús, los judíos piadosos hicieron de este texto del Deuteronomio una oración y la recitaban 3 veces al día, de mañana, a mediodía y por la noche. Era tan conocida entre ellos como hoy entre nosotros lo es el Padre Nuestro. Y Jesús añade, citando de nuevo la Biblia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Respuesta breve y profunda. Es el resumen de todo lo que Jesús enseñó sobre Dios y sobre la vida. La respuesta del doctor de la ley. El doctor concuerda con Jesús y saca las conclusiones. Muy bien, maestro. Tienes razón al decir que amar a Dios y amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, el mandamiento del amor es más importante que los mandamientos relacionados con el culto y los sacrificios en el templo. Esta afirmación venía ya de los profetas del Antiguo Testamento. Hoy diríamos que la práctica del amor es más importante que novenas, promesas, misas, rezos y procesiones. El resumen del reino, Jesús confirma la conclusión del doctor y dice: no estás lejos del reino de Dios. De hecho, el reino de Dios consiste en reconocer que el amor hacia Dios es igual que el amor al prójimo. Pues si Dios es Padre, nosotros todos somos hermanos y hermanas, y tenemos que demostrarlo en la práctica, viviendo en comunidad. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los discípulos y las discípulas deben fijar en la memoria, en la inteligencia, en el corazón, en las manos y en los pies esta primera ley del amor. Solo se llega a Dios a través del don total al prójimo. Hermanos, amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos es mucho más importante que todos los sacrificios rituales. Esto es adorar a Dios en verdad. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor Jesús, nos reverenciamos ante ti
a quien se le ha dado todo el poder. Oh Señor, te apreciamos y amamos. Tus pensamientos serán nuestros pensamientos, que aprendamos cómo eres nombrado en el cielo, sobre y bajo la tierra. Cuídanos y permanece con nosotros hasta que tú puedas venir, hasta el momento cuando aparezcas entre los hombres, estableciendo el reino de Dios. Entonces el mundo entero se alegrará y todo humano se arrodillará ante ti. Eres nuestro Señor y Salvador, por los siglos de los siglos. Amén.